Enséñame a no preguntar el porqué de tantas cosas, cuándo acabará. Enséñame a comprender que la vida no es comprar, que no soy dueño de nada, que primero está tu voluntad. Enséñame a escuchar tus palabras, enséñame a vivir en tu amor, enséñame cuando hablas, enséñame a no decir por qué, sino para qué. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús, Maestro, acompáñanos, guíanos, solo tú tienes palabra de vida eterna. Bástale al discípulo ser como su Maestro. Hoy es sábado 4, hoy es sábado 4 de junio del 2022, sí, sábado 4 de junio del 2022. Hoy, esta noche es la vigilia de Pentecostés, mañana es Pentecostés, sí. Mañana es la solemnidad de Pentecostés, Espíritu Santo que desciende sobre toda la iglesia, el Espíritu Santo que asiste a la iglesia. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu, ven, 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 acompáñanos, guíanos, bendito seas Señor, alabado seas Señor, gloria a ti Señor Jesús. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 16 a 20, versículo 30 a 31. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa con el soldado que lo vigilaba. 3 días después convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Me interrogaron y quería ponerme en libertad porque no encontraba nada que mereciera la muerte. Pero como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo, pues los he llamado para verlos y hablar con ustedes, pues por causa de la esperanza de Israel, llevo encima estas cadenas. Permaneció allí un bienio completo en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 11, Salmo 10, entre paréntesis. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia. Porque el Señor es justo y ama la justicia, los buenos verán su rostro. Los buenos verán su rostro, Señor.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 20 a 25. En aquel tiempo Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Tú sígueme. Queridos hermanos y hermanas, en este sábado 4 de junio del 2022, ver cómo los seres humanos, sí, es interesante, indudablemente que sí, es interesante ver cómo los seres humanos estamos llenos de excusas para no hacer lo que nos corresponde. Esta es una mala costumbre que ha sido alimentada desde la infancia. Cuando los padres nos ayudan adecuadamente, cuando los padres no ayudan adecuadamente a sus hijos a entender que hay que asumir las responsabilidades, y al contrario, se les enseña a excusarse, buscar excusa, ¿no?, frente a sus hechos. De esta manera se cultiva la pereza espiritual, que luego va a recaer en el vicio de la perdición. Por eso el testimonio de Pablo debe hablarnos al respecto y nos debe motivar a ser diligente, pues a pesar de ser prisionero, no perdió ni un minuto de su tiempo para seguir expandiendo el Evangelio, porque quien tiene a Jesús en su corazón mantiene viva la llama de la fe con la comunión y la meditación de su palabra. No se queja, sino que aprovecha cualquier circunstancia para compartir la certeza de experimentar la presencia viva del Señor con los demás. Eso mismo nos enseña el Evangelio, un escenario maravilloso para entender que nuestra misión es para todos los días, que el Señor nos da la vida para que no nos cansemos nunca de hacer el bien y de compartir a Jesús. Así vivimos los que estamos llenos del Espíritu del resucitado. Esforcémonos por seguir siempre al Señor, hacer el bien, para que digan de nosotros lo mismo que se dice de Él. No alcanzarían los libros del mundo para escribir todo el bien que esta persona hizo a los demás. Bendito Señor. Y a ti, Santísima Madre, ven en nuestra ayuda. A ti, Santísima Virgen María, acompáñanos. Acompaña a todos tus hijos. Ven en nuestra ayuda, Santísima Virgen. Acompáñanos, intercede por nuestra patria en estos momentos difíciles, de mucha tensión, de mucho problema. Tú que eres la verdadera Madre, a pesar de que a ti también te ultrajan, te humillan, te irrespetan, pero tú eres nuestra mamá. Tú eres esa verdadera Madre, esa Madre que siempre está allí para acompañarnos, para ayudarnos, esa Madre que tiende puentes. Los discípulos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, con María, la Madre de Jesús,
y con sus hermanos. Aleluya. Hechos capítulo 1, verso 14. Ahí está la Virgen, animando a los apóstoles a orar. Que el ejemplo de ella también nos anime a orar. Mucho más nosotros que debemos aguardar a ese Espíritu Santo. Por eso la iglesia hoy permanece en oración ante la venida de ese Paráclito, ante la venida del Espíritu Santo. Estemos en oración, estemos también en estado de vigilia. Vigilia, estar, significa estar en vela, estar en oración. Aleluya, aleluya, aleluya. Les enviaré el Espíritu de la verdad, dice el Señor. Cuando Él venga, los encaminará hacia la verdad plena. Juan capítulo 16, versículo 7, versículo 13. El Espíritu Santo me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes, dice el Señor. Aleluya. Juan capítulo 16, versículo 14. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado, alabanzas, alabanzas al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Padre, nuestra oración hoy es de agradecimiento por la fe apostólica que recibimos en tu iglesia, porque ella alienta en nuestros corazones. Confesamos a Jesús como Hijo, Mesías y enviado tuyo, y como nuestro Salvador. Por su muerte y resurrección, creemos también en la iglesia, que es una santa, católica, apostólica. Amén, 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 amén. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? La tradición apostólica. Hoy concluye la lectura continua que durante estas 7 semanas del tiempo pascual hemos venido haciendo del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuya primera lectura, y del Evangelio de Juan como segunda. Los Hechos nos han mostrado la apasionante historia de los primeros pasos de la iglesia y el anuncio misionero de los apóstoles bajo la guía del Espíritu Santo. Desde el día de Pentecostés, en cuya víspera estamos, a su vez, el Evangelio de Juan nos ha transmitido el testimonio del discípulo amado de Jesús sobre el misterio y mensaje de la palabra de Dios hecha carne. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Todo ello nos invita a reflexionar hoy sobre la tradición apostólica, es decir, sobre la herencia de los apóstoles, testigo de la resurrección del Señor y fundamento de la fe que recibimos en la comunidad eclesial. Desde el principio surgió en la iglesia la tradición apostólica de la fe, que nos conecta con la palabra de Cristo Jesús, en quien creemos, a quien amamos y en quien esperamos sin haberlo conocido personalmente. Esa fe la recibimos de la comunidad cristiana, transmitida fielmente de generación en generación. Somos herederos de la fe multisecular de generaciones de creyentes que supieron realizar en su propio contexto histórico el diálogo de la fe con la vida, con la cultura y con el mundo de su tiempo. Para meditar, ¿qué me dice el texto? La apostolicidad, sí, apostolosidad, de apóstol, ¿no? Apostolosidad es una de las notas de la verdadera iglesia de Cristo. Como decimos en la profesión de fe, creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. ¿Qué significa su carácter de apostólica? Sintetizando. Primero, que la iglesia afirma su origen en Cristo mediante el testimonio y la predicación de los apóstoles, testigo de su resurrección y fundamento de la fe de los creyentes. Segundo, que por voluntad expresa de Cristo, que es el cimiento invisible y la piedra angular de la iglesia,
Esta tiene como fundamento visible de su unidad y permanencia la cátedra y sede apostólica de Pedro y su sucesor el Papa, obispo de Roma y cabeza del colegio episcopal, como San Pedro fue el primero entre los apóstoles. Tercero, apostolosidad. Significa finalmente fidelidad de la comunidad eclesial a la fe transmitida por los apóstoles e imitación de su ejemplo mediante el apostolado, es decir, por el servicio perenne a la misión recibida de Jesús, que es la evangelización del mundo. Solamente así es apostólica en plenitud la Iglesia, porque cree, mantiene y difunde la fe en Cristo, recibida del anuncio y testimonio apostólico. La auténtica tradición eclesial. El Papa Pablo VI afirmó que la renovación que supuso el Concilio Vaticano II no fue romper con la tradición eclesial, sino que rinde homenaje a la misma y valora en todo su peso y autenticidad al limpiarla de toda adherencia mohosa, porque en la Iglesia hay una tradición auténtica frente a las tradiciones caducas. La primera no muere porque es corriente de vida y río en libertad. La segunda son aguas estancadas y peso muerto que tiende al inmovilismo, a la involución, a la rigidez y a la intolerancia. Sí, así es. Y la Iglesia tiene que estar en constante movimiento. La Iglesia no puede estar ahí en una actitud estoica, ¿eh? Y miremos cómo de pronto nosotros tenemos mucho de estoico, ¿eh? Dejar que pasen carretas y carretones, como dicen las abuelas. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este día sábado 4 de junio del 2022, séptima semana de Pascua. Hoy, recuerda, esta noche, la gran vigilia de Pentecostés, la iglesia orante, la iglesia en oración como María, que también está ahí orante. Si hay alguien lleno del Espíritu Santo es María la que desborda, la que está llena de ese Espíritu Santo, la que irradia ese Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumínanos, ven Espíritu Santo, guíanos, ven Espíritu Santo, ilumínanos, ven Espíritu Santo, ven que te necesitamos. No es tradición auténtica el perpetuar el pasado con el lastre de costumbres mantenidas a ultranza. Eso es envejecimiento de espíritu, aunque se maquille de sabiduría y prudencia. La auténtica sabiduría tradicional tiene un secreto: el equilibrio exacto del hoy entre el ayer y el mañana. Por fuerza hemos de aprender de la tradición de la iglesia, que es anterior a nosotros. Nadie comienza la vida desde cero, no, siempre se parte de algo, ¿no? Pero tampoco heredamos un paquete de verdades congeladas e impersonales, sino una fe viva que hemos de individualizar mediante una unción personal que refleje las bienaventuranzas evangélicas, se manifieste en el amor como clave de la existencia humana y potencie los valores de la persona para el compromiso cristiano en la solución de los problemas de nuestro entorno. Solamente con el Espíritu de Jesús se puede discernir y mantener la auténtica tradición eclesial, que es el sustrato vivo y permanente de la fe cristiana en medio de las cambiantes circunstancias históricas, pues la Iglesia de Cristo no es un espléndido museo de arqueología donde se guardan tradiciones para ser contempladas como piedras muertas. No, la iglesia está construida con piedras vivas. De hecho,
La auténtica tradición apostólica es el fundamento y la praxis viva de la comunión eclesial. Para reflexionar, perdemos tiempo en preguntas o chismes inútiles, dando más importancia a lo secundario y descuidando lo esencial en el seguimiento de Cristo. Oración. Haz, Señor, que tu pueblo se mantenga siempre fiel a la herencia apostólica y al anuncio del Evangelio, para que, perseverando en la fracción del pan, tengamos un solo corazón y una sola alma. Bendito Señor, gloria a ti, Señor. Alabanzas a ti, que eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso. El Todopoderoso es el Señor. Gloria a ti, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu. Ven, Espíritu Paráclito. Ven, Espíritu, ilumínanos. Ven, ven, Espíritu. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Sí, Espíritu Santo, ven. Señor Jesús, te pedimos perdón, porque en muchas ocasiones nos dejamos acobardar por el desánimo. Perdemos el tiempo en cosas sin importancia y desperdiciamos la oportunidad de encontrarnos con el otro para crecer juntos en tu amor. Danos, Señor, entrañas de misericordia, sí, entrañas de misericordia, y protégenos de la indiferencia. Queremos ser tus colaboradores en toda circunstancia y seguirte con fidelidad. Señor, que no pongamos resistencia ante tus llamados, ni desperdiciemos nuestra vida mirando al otro para juzgarlo, para condenarlo, sino para ayudarlo en su proceso de salvación. Virgen María, ayúdanos a estar vigilantes para descubrir en cada momento la presencia de tu Hijo amado y seguirlo sin excusa. Sí, Santísima Virgen María, ven en nuestra ayuda. Ven, Santísima Madre, ven que te necesitamos. Ven, María, tú que eres la estrella de la evangelización, tú que eres la nueva Eva, tú que eres la madre de los creyentes, tú que eres la madre del buen pastor, tú que eres esa mujer por excelencia, madre, esposa, tú que eres la divina pastora. Ven, tú que eres la divina pastora, ven en nuestra ayuda. Pide por tus necesidades, por los religiosos, religiosas de vida contemplativa, para que con su oración constante en la austeridad y el silencio fecunden las actividades de la Iglesia y sean ejemplo atrayente de sabiduría cristiana. Sí, ven en nuestra ayuda. Ven, ven, Señor, que te necesitamos. Ven, Señor, ven. Ven, Señor. Y gracias, Señor, por esa palabra que nos brinda. Gracias, Señor, porque estás ahí siempre con nosotros, porque no nos olvidas, porque siempre nos brindas tu presencia. Mañana, 5 de junio, la Iglesia celebra la solemnidad de Pentecostés, que conmemora la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. Con esta solemnidad se culmina el tiempo de Pascua. Después de la última misa se apaga el cirio pascual y se retira del presbiterio, ubicándolo decorosamente en el bautisterio, para que sea encendido durante el sacramento del bautismo y se puedan encender de él los cirios de los bautizados, de manera que la luz de Cristo resucitado arda en ellos. De este modo, la solemnidad de Pentecostés da paso a la segunda parte del tiempo ordinario, que se extiende hasta la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Durante este tiempo estamos llamados a vivir el misterio de Cristo en plenitud.
cuál es el origen de la solemnidad. Volviendo a la solemnidad que estamos celebrando, sí, mejor dicho, ya en la noche, ¿no? Con la vigilia. Cabe mencionar que la palabra Pentecostés es de origen griego y significa 50. La fiesta de Pentecostés es la interpretación cristiana de la fiesta hebrea Sabbaún o de las tiendas, celebrada 50 días después de la Pascua. En esta fiesta los judíos dan gracias a Dios por las cosechas, por los frutos nacidos de la tierra y por la ley entregada a Moisés en el Sinaí, con lo cual se selló una alianza donde Dios y el pueblo se comprometieron a no abandonarse jamás. Jesús trae y encarna la nueva alianza en su cuerpo y su sangre, novedad pascual que es actualizada en cada Eucaristía. Pentecostés da luz a la iglesia. En el marco de esta fiesta judía, el libro de los Hechos de los Apóstoles sitúa la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículo 1 a 5. A partir de este acontecimiento, Pentecostés se convirtió en una de las principales fiestas cristianas. En este día, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y los llenó con los dones necesarios para asumir la misión de ir al mundo entero y proclamar el Evangelio, haciendo discípulos nuevos para la gloria de Dios y la construcción de su reino en la tierra. De esta manera, los discípulos participaron del nacimiento de la iglesia por la gracia del Espíritu Santo, que da luz a la iglesia, derramando carismas y dones para que se comunique la buena nueva y Cristo continúe actuando por medio de los miembros de la comunidad. Así lo manifiesta el Catecismo de la Iglesia Católica cuando expresa que el día de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo, la Iglesia se manifiesta al mundo. Durante este tiempo de la Iglesia, Cristo vive y actúa en su Iglesia y con ella ya de una manera nueva por medio de los sacramentos. Numeral 1076, ¿no? Catecismo de la Iglesia Católica. Así el Espíritu que Jesús había prometido enviar desde el seno del Padre antes de su ascensión, Juan capítulo 14, verso 16, es donado en plenitud, y la promesa: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Mateo capítulo 28, verso 20, se cumple por medio de su Espíritu. El Espíritu acompaña y fortalece a la iglesia. De esta manera, el Espíritu está al servicio de la iglesia de Cristo. Es Él quien anima, instruye, conduce, fortalece y capacita a cada uno de los miembros de su cuerpo místico, para que caminemos en comunión de hermanos y hagamos de cada espacio de nuestra vida un lugar donde la presencia de Dios sea manifestada por medio del amor y donde los dones y carismas recibidos sean puestos al servicio de todos a imagen de María. María, esposa del Espíritu Santo y madre de la iglesia. María es la madre de la iglesia en la medida que es la primera discípula y la más fiel cuando el Espíritu de Dios la cubrió con su sombra. No solo lo hizo para que tomara carne el Verbo de Dios en ella, sino para transformarla en una nueva criatura, para que comenzara en ella, por la gracia de Cristo, la nueva creación. Su vientre se vuelve fecundo en Cristo y por Cristo, para acompañar maternalmente a toda la iglesia.
Por ello ella se mantuvo junto a los discípulos después de la resurrección del Señor y estuvo presente en la efusión del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Así, la memoria de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, nos recuerda que ella es madre de todos los hombres, especialmente de los miembros del cuerpo místico de Cristo, desde el momento que aceptó ser madre de Jesús por la encarnación. En Pentecostés es reafirmada su maternidad. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, calienta en nosotros la pasión por el prójimo e infúndenos el valor de ser testigos concretos del amor. Sí, del amor de Dios. Danos tus 7 dones: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios, para que como María seamos fecundos en el seguimiento de Cristo, asumiendo con coraje nuestra propia cruz. Amén. Sí, asumir nuestra propia cruz, cargar con nuestra propia cruz. Requisito sine qua non. El que no tome su cruz y me siga no es digno de mí, dice Jesús. No se entiende el cristiano sin la cruz. Y nosotros queremos un cristianismo light, un cristianismo sin cruz, y eso no es posible. No se entiende el cristiano si no asume la cruz, si no carga con su cruz. Hay que cargar la cruz, hay que asumir la cruz. Gracias, Señor, porque eres ese Dios de misericordia, ese Dios de amor, ese Dios de paz. Acompáñanos, Señor, guíanos, Señor. Y no olvides que esta noche es para que te unas a la vigilia de Pentecostés, a la gran efusión, para que el Espíritu Santo descienda sobre la iglesia, para que el Espíritu Santo tome control de la iglesia. El Espíritu Santo nos asista, nos ilumine. Necesitamos de ese Espíritu Santo. Necesitamos llenarnos de ese Espíritu Santo. Ante tanta maldad, ante tanta oscuridad, ante tanta tiniebla, solo el Espíritu viene en nuestra ayuda. Y es el Espíritu que nos asiste, que nos da sabiduría, el que nos da discernimiento, que nos da la capacidad para saber hacer lo que tenemos que hacer. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Buen día para todos. Dios los bendiga.